Hola, nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer el tema de la historia y el cine. El equipo se encuentra conformado por los compañeros Shunashi del Carmen Morales Cruz, Eduardo Escobar López, Carla Yanet García Carrasco y una servidora, Tania Montes Ocaña. Las relaciones entre la historia y el cine se remontan a los primeros tiempos del arte cinematográfico. Las razones para esa temprana y fecunda relación son varias. Por un lado, son razones similares a las que produjeron el auge de la novela histórica en el siglo XIX, durante el Romanticismo. La naturaleza del cine como espectáculo hizo que los cineastas buscaran escenarios exóticos y alejados en el tiempo, como una forma más de atraer a los espectadores a las salas de exhibición. Desde que el cine empezó a tratar argumentos históricos, el tema ha estado rodeado de polémica. El primer éxito que hubo fue en el año de 1915, el cual fue el de El nacimiento de una nación, ya que presentaba una fuerte carga racista. De ahí en adelante han ido en incremento los éxitos, pero otro de los grandes de manera comercial e internacional fue el de La vida es bella, en el año de 1997. El valor del cine para el conocimiento de la historia depende de dos factores, los cuales son la capacidad del espectador para entender la película e interpretarla como una manifestación más, y el uso crítico que el historiador haga en el cine como herramienta para enseñar historia. El doctor José María Caparrós Lera hizo una clasificación del cine histórico de ficción en 3 apartados, los cuales son películas de valor histórico o sociológico, que él ubica como aquellos films que sin una voluntad directa de hacer historia poseen un contenido social y con el tiempo pueden convertirse en testimonios importantes de la historia o para conocer las mentalidades de cierta sociedad en una determinada época. Películas de género histórico. En ellas cabe enclavar aquellos títulos que evocan un pasaje de la historia o se basan en unos personajes históricos, con el fin de narrar acontecimientos del pasado, aunque su enfoque no sea muy riguroso. Y películas de intencionalidad histórica. Serían aquellos que con una voluntad directa de hacer historia evocan un periodo o hecho histórico, reconstruyéndolo con más o menos rigor dentro de la visión subjetiva de cada realizador de sus autores. El cine sirve para aprender más o mejor la historia, también para poder reforzar el aprendizaje de la misma, pero para que esto pueda llevarse a cabo se necesita que haya conocimientos previos. La película, en especial aquellas que reflejan la época en la que se filmaron, documentan un momento histórico. Es posible que el cine no refleje con exactitud los acontecimientos, pero si llevamos a cabo el análisis de cualquier película podemos ver la realidad, ya sea de una época o una sociedad. El cine como documento histórico. El cine como material para la enseñanza de la historia es que de cualquier película, aunque no pretenda historizar como tal, si podemos sacar de ella valores de interpretación histórica si la sometemos a un análisis crítico, como se mencionaba anteriormente, aunque no muestren con exactitud acontecimientos históricos, si sabemos extraer información de ellas, podemos llegar a conocer la mentalidad de los hombres que la han hecho, así como de la época en la que viven. El cine como reflejo de una sociedad. El cine mantiene una vinculación con la sociedad en la que se produce, porque todo proceso de realización de una película tiene lugar en un contexto social. El cine es el reflejo de una sociedad, porque a través de él podemos identificar aspectos que se suscitan. Expresa el sentir y situación de una sociedad. También es capaz de plasmar las ansias, deseos, aspiraciones y características de una sociedad a lo largo del tiempo, así como también es capaz de reflejar los cambios políticos que jalonan la historia de un país. En 1947 se inicia la Guerra Fría entre Occidente y la URSS en los Estados Unidos, periodo de conservadurismo político que llega a afectar a toda la sociedad norteamericana, especialmente a los intelectuales de izquierda, los cuales son perseguidos, denunciados y condenados a este periodo que se prolongó políticamente hasta 1955. Se le conoce como mactismo o cacería de brujas. El mactismo entendió muy bien el papel del desarrollo de la industria cinematográfica
en el quehacer del pueblo norteamericano. Los grandes centros de poder financiero junto a las grandes productoras, con el fin de alimentar adecuadamente el marxismo, deciden hacer las tristes famosas listas negras, que significaban donde las personas que estaban o salían en esas listas negras ya no tendrían trabajo y tampoco tendrían como una producción en Hollywood, e incluso que toda persona incluida en esa lista no tendría trabajo en las fronteras norteamericanas. Un hecho tan decisivo en la vida política y cultural norteamericana, y con tal especial incidente en el cine, era evidente que acabaría reflejándose de un modo u otro en la gran pantalla, y así vemos cómo la paranoia y el complejo de culpabilidad que llegó a generar el marxismo llegó a manipular e impregnar todos los géneros cinematográficos durante los años 50, los cuales fueron el western Solo antes del peligro de Fred Zinnemann en 1952, el drama social de La ley del silencio de Elia Kazan en 1954, el de ciencia ficción y terror sobre la invasión de los ladrones del cuerpo por Don Siegel en 1956. La transición española es otro de los ejemplos de cómo las circunstancias políticas llegan a tener su reflejo en las películas de cine, lo que tenemos en el importante cambio que supuso para nuestro país el periodo de la transición. Algunas de estas películas son las siguientes. De las películas que abordan frontalmente la frágil y difícil situación política de aquellos días, figuran ejemplos bastante radicales que denuncian la resistencia del fascismo a desaparecer. Una de ellas es La camada negra de Manuel Gutiérrez Aragón en 1977. Denuncias de las torturas y del peligro de la existencia de grupos ultraderechistas e incontrolados son Los ojos vendados de Carlos Saura en 1978. La dificultad de las reivindicaciones obreras con uñas y dientes de Paulino Biota en 1977. Otras de ellas es las películas del tono ferozmente comprometido, como las de Eloy de la Iglesia, El diputado en 1978 y Medio a salir de noche en 1979. También tenemos películas de ambición pseudodocumental, donde reflejan graves acontecimientos políticos ocurridos en el periodo de la transición contra el asesinato de Carrero Blanco y el terrorismo de ETA en la Operación Ogro, de Guillo Pontecorvo en 1979, rodada justamente en los años en terrorismos de dicho terrorismo golpeaba con más saña, o la de 7 días de enero de Juan Antonio Bardem en 1979. Estas no solo reflejan el asesinato de los abogados laboristas de Atocha, sino las tensiones previas al suceso que dieron lugar a la llamada Semana Negra de Madrid. En la primera de estas dos películas de la Iglesia hurga en las contracciones de un diputado de izquierda acomplejado por su homosexualidad, mientras que en la segunda es un valiente alegato contra una campaña de ultraderecha que trataba de identificar la democracia con inseguridades ciudadana y criminalidad. No solo refleja el asesinato de los abogados laboristas de Atocha, sino las tensiones previas al suceso que dieron lugar a la llamada Semana Negra de Madrid. Este punto nos habla sobre el cine ultraderechista de la era Reagan-Bush. Aquí nos habla sobre las películas de la saga de Rambo, protagonizadas por Sylvester Stallone. Hace años, 3 años más tarde, antes de esto, sale lo que es la primera parte de lo que son la saga de Rambo. Pero 3 años después, Reagan ya consolida en el poder con su segundo mandato, se estrena Rambo parte 2
que es donde da un cambio sustancial en la historia y el rol protagonista que acaba convirtiéndose en el símbolo del poder norteamericano. El combate de Rambo se desplaza desde la corrupción local hacia el ejército vietnamita y soviético. Esta fue una de las primeras películas en Hollywood en los años 80, que utilizó el ataque contra el comunismo como medio de distracción de la atención de espectadores norteamericanos de los problemas internos en su país. Ronald Reagan dice que se identificó a él mismo cuando él vio lo que era la saga de Rambo, porque dice que sabría que ahí le enseñó y supo cómo tratar con los iraníes la próxima vez que cometieran un acto de violencia contra Estados Unidos. Es así como Rambo pasa a convertirse en un símbolo de la salvaguarda de la justicia norteamericana. Es decir, que que la película de Rambo, ellos veían, por ejemplo, cómo utilizaban lo que eran las armas, cómo se defendían, las técnicas que ellos utilizaban. Entonces ellos lo reflexionaban y era ahí como ellos llegó a convertir, ¿no? Eso, Rambo en una justicia norteamericana, porque en la parte 2 ya se trataba de cómo ellos buscaban la estrategia de tratar de distraer la atención de los norteamericanos a los problemas internos de su país. El cine como reflejo de una ideología. El cine propagandístico. Marc Ferro opinaba que las películas no son solo válidas como documento, sino por permitir al estudioso interesantes aproximaciones sociohistóricas al periodo en que se produjo la película. Pero para poder realizar tales aproximaciones era necesario que el historiador no se limitase a analizar el contenido argumental de la película, ni siquiera sus planos y secuencias, sino que también debe analizar las relaciones entre todos los elementos que componen la película: el guión, el montaje, los decoradores, la fotografía, las circunstancias de la producción y la escritura del guión, etc. Esto es especialmente importante para las películas concebidas con una clara intención propagandística, pues dicha carga muchas veces no se transmite de forma directa, sino subliminal, tanto más afectiva cuanto más inconsciente sea por parte del espectador, a través de elementos como pueden ser el montaje, la alteración del orden de los planos, las posiciones de la cámara, el uso de la banda sonora, etc. El cine soviético. Es a mediados de los años 70 cuando el cine soviético hace su entrada en los mercados europeos con una serie de películas dedicadas a glorificar el tema de la lucha de clases y la emancipación del proletariado. Se trataba sobre todo de películas de partido cuya importancia radica en que por primera vez en la historia del cine aparecen el proletariado representado en la pantalla desde su propio punto de vista y sus intereses de clase, y no desde el punto de vista de la burguesía o las clases adineradas. A este respecto debemos mencionar películas como La Huelga, quizás la primera película en la que la masa es la protagonista colectivo, y de ahí que no contase con actores profesionales. También pues se puede mencionar El acorazado Potemkin, del mismo director. Ambas películas son una buena muestra de la principal innovación del cine soviético: la magnífica utilización del montaje cinematográfico con fines propagandísticos, algo del que tomará también muy buena nota del cine nazi. Según Roman Gubern, la instrucción en su universo icónico se lleva a cabo mediante un montaje hiperfragmentado, parcelado, atomizado y manipulado virtuosamente, y con frecuente recurso a las circunstancias simbólicas y metafóricas.
Una buena prueba de ello es la matanza de obreros en la película La Huelga, equiparada por medio del montaje con la matanza de las reses en el matadero de una virtuosa escena. Las revolucionarias aportaciones de los cineastas soviéticos al arte del montaje cinematográfico ensancharon enormemente el área de lo que podía comunicar en la gran pantalla, y esa influencia se haría sentir en otros países de Europa, como en Francia y en Alemania, especialmente durante el periodo nazi. Otro punto sería el nazismo en el cine, el triunfo de la voluntad. Las similitudes entre el cine nazi y el cine soviético son lógicas, teniendo en cuenta que en ambos casos se trató de un cine fuertemente dominado por el apartado estatal, sujeto a un férreo control burocrático por parte de sus respectivos partidos, y que a la postre no dejaban de ser producto de dos países dominados por un sistema político totalitario y basados en el culto a la personalidad de sus líderes supremos. Hoy en día es algo comprobado por parte de los historiadores del cine que una parte del cine nazi tomó como referencia los grandes modelos del cine soviético. De este cine, los nazis tomaron el gusto por el montaje rítmico, el tono retórico de los planos con contrapicados, enfáticos ángulos de cámara, la afición por los numerosos planos muy ceñidos de rostros, o la representación de planos del cielo, dotándolos de gran contenido dramático gracias al uso de filtros fotográficos. Respecto a las afirmaciones, El triunfo de la voluntad es un documental. La organización del Congreso que documenta obedeció a una colosal puesta en escena, teniendo siempre en cuenta la presencia y localización de las 30 cámaras que lo iban a filmar. Por esa razón, se puede decir que tanto El triunfo de la voluntad como Olimpiada, la película posterior de Lenin sobre los Juegos Olímpicos de Berlín, inauguran un género nuevo, mezcla del documental y del cine propagandístico para las cámaras. El triunfo de la voluntad no se limita a filmar lo que ocurrió de forma átona y neutra, sino que hace uso de todos los medios de que dispone del cine para manipular la realidad. Se rodaron tomas adicionales en estudio, se trastocó la cronología de los hechos en beneficio del discurso político de la película, se utilizó el montaje y la fotografía con una clara intencionalidad. Si Lenin filmó el Congreso, se puede decir que luego lo reconstruyó en un estudio gracias al montaje y la moviola, y todo ello en función de su clara intencionalidad propagandística. Otro punto sería el cine de propaganda bélica. Pero no pensemos que solo regímenes dictatoriales como el soviético y el nazi han utilizado en su beneficio el cine como elemento propagandista. También otros regímenes, sean totalitarios o no, han acudido a él con motivo de circunstancias más o menos excepcionales, como puede ser la de una contienda bélica. En el caso de los documentales rodados por Frank Capra y John Ford durante la Segunda Guerra Mundial por encargo del Ministerio de Defensa de su país, o de películas como La más bella de 1944 de Akira Kurosawa, para animar el esfuerzo en la productividad industrial de las mujeres japonesas durante dicha contienda. John Ford también utilizó la técnica del falso documental en Furia en el Pacífico. Dicha película, planteada como un documental sobre el ataque a Pearl Harbor, incluyendo sus preliminares y las consecuencias posteriores, está rodada en realidad una semana después de los hechos en cuestión, mezclando material del archivo con planos filmados realmente allí, pero manipulados luego en la moviola para darles una intencionalidad estructurada, narrativa, y otras imágenes filmadas ex profeso para la ocasión, que incluyen conversaciones con soldados muertos que nos hablan de sus familias, y otras escenas destinadas a estimular la sensibilidad del espectador
con vistas a justificar moralmente la presencia de los norteamericanos en la guerra. El cine político. Tras las famosas nuevas olas de los años 60 y en especial después de la Revolución de Mayo del 68, adquiere una gran importancia el género llamado cine político, que no hay que confundir con el cine al servicio propagandístico de un determinado régimen o gobierno, ya que su función es precisamente la contraria, la de denuncia de un determinado sistema social o político en el poder desde posiciones ideológicamente y políticamente comprometidas. Este género no era algo nuevo, pero sí fue en esta década cuando se consolidó, sobre todo gracias al impulso de cineastas italianos de ideologías de izquierdas como Antonio Gramsci. Luego, a partir de mediados de los 60 y principios de los 70, surgió un nuevo grupo de cineastas italianos que intentaría romper con las formas estructurales que imperaban en el cine desde la época del fascismo mussoliniano. Estos cineastas desarrollan lo que llamaron un realismo crítico, y entre ellos podemos citar a Marco Bellocchio y sus duros ataques contra la sociedad burguesa, Bernardo Bertolucci, Elio Petri y sus críticas al abuso del poder, Damiano Damiani, Francesco Rossi o los hermanos Taviani. Junto a estos también surgieron otros cineastas que intentaron hacer un cine político desde posturas diferentes, como la visión decadente y aristocrática de Luchino Visconti o la agresividad radical de Pier Paolo Pasolini. Curiosamente, el renacer del género tendría lugar en Estados Unidos, especialmente durante la década de los 70. Los norteamericanos no vieron esa contradicción entre comercialidad y política. Los productores lo tuvieron claro. Sí querían superar la competencia del cine europeo y de la televisión y atraer de nuevo al cine a los espectadores jóvenes y rebeldes. Tendría que atraer a cineastas jóvenes y dejarles decir sus verdades en tono izquierdista y rebelde, pero siempre que aceptaran someterse a unos planteamientos más comerciales. Como pudimos ver a través de todos estos ejemplos, la historia, la mentalidad de una sociedad, así como una ideología o un cambio político, aparecen claramente reflejados en el cine del momento. Por esto parece casi capcioso responder a la pregunta de si el cine puede servir para estudiar historia. Acabamos de ver que el cine puede ser una excelente fuente histórica. Es una fuente primaria cuando es un reflejo de las circunstancias que está viviendo una sociedad en un momento determinado, así como una fuente secundaria cuando dramatiza o reflexiona sobre hechos que se produjeron en un pasado más o menos lejano. En los dos casos, su utilización como fuente es válida. El cine puede ser contemplado simplemente como espectáculo o entretenimiento, pero si este es contemplado como fuente para el estudio de la historia, debe ser sometido a un proceso de crítica riguroso por parte del espectador, al igual que se hace con el resto de las fuentes históricas de un periodo, estas ya sean textuales o materiales. En cuanto a cuál es el valor histórico del cine, pues ya hemos visto el valor histórico de varias cintas, tales como El acorazonado Potemkin, El triunfo de la voluntad o incluso Rambo, sin las cuales nuestra comprensión de los momentos históricos que las vieron nacer sería mucho menor, sin lugar a dudas. Como punto final podemos decir que el cine es a la vez drama, es espectáculo, así como es industria, es arte, pero también es historia. Como arte es una mezcla de literatura, fotografía, arquitectura, movimiento, diálogo y música. Son muchas las personas diferentes que intervienen en su elaboración. Es esta especial mezcla de elementos y su carácter de obra colectiva la que hace muchas veces tan difícil su análisis objetivo, pero también lo que hace su interpretación sea tan enriquecedora para el historiador, pues detrás de cada película se esconde un complejo entramado de intereses económicos, así como personales, políticos y artísticos que,
Si logra ser desentrañado, puede proporcionarnos mucha más información que cualquier otra manifestación artística.